En el material de hoy la idea es reflexionar acerca de un área particular de lo que es el psicodiagnóstico. Dentro de esta área tenemos el psicodiagnóstico laboral, también llamado muchas veces evaluación psicotécnica. Lo importante es que tengamos en claro que siempre, más allá de la batería que administremos, tenemos que tener en cuenta que no podemos realizar directamente una evaluación sin previamente una entrevista y además un lineamiento claro de los objetivos que perseguimos con esa evaluación. En el caso de la batería base que siempre proponemos, tenemos las técnicas proyectivas gráficas, como son el test de la casa, el árbol y la persona, HTP. Podemos complementar con la persona bajo la lluvia, que tomaríamos a posterior del dibujo de la figura humana. Luego el test de Bender. Ahí finalizaríamos la parte de gráficos, que es lo que nos va a dar todo lo que es la estructura primaria y núcleos básicos y características nucleares de la personalidad de la persona que estamos evaluando. Luego necesitamos técnicas que nos permitan ver procesos secundarios, que son los aspectos más evolucionados de lo que es nuestro psiquismo. Entre ellas tenemos el cuestionario desiderativo, entonces tomaríamos el HTP, persona bajo la lluvia, Bender, cuestionario desiderativo, y ahí podríamos finalizar una batería y sentir que estamos tomando una batería confiable en el sentido que podemos evaluar bastante en forma integral la personalidad de aquella persona que estamos evaluando. Por supuesto, esta batería nos sirve tanto para el área clínica como el área vocacional, el área forense. Por lo tanto, lo que podemos hacer en función del motivo de la evaluación es sumar otras técnicas más específicas y que a lo mejor profundicen algunos aspectos de la personalidad que necesitamos evaluar. Por ejemplo, determinado tipo de aptitudes, como puede ser evaluar el nivel de atención-concentración, para lo cual podríamos integrar con el test Toulouse o algún otro similar. Alguna batería de aptitudes, dentro de las cuales tenemos el DAT, que tiene 5 subtests, que evalúa habilidades mecánicas, manuales, verbales. Después podemos sumar, por ejemplo, como test de inicio el test de los colores, que nos permite hacer un diagnóstico psicosomático del estado emocional del sujeto al momento de estar realizando la prueba. El test del garabato, que nos permite evaluar modalidad de contacto interpersonal y estado pulsional actual y capacidad para regular los impulsos. Y también podríamos sumar algún cuestionario de intereses. Por ejemplo, podemos tomar el MIPS, que evalúa estilo cognitivo, motivaciones, características nucleares de la personalidad, como es la introversión, la extroversión, la capacidad para actuar en forma dependiente o independiente, la capacidad creativa o más bien la tendencia a no modificar el ambiente. En síntesis, más allá de la batería de base que siempre tomamos, en función de lo que necesitamos evaluar, podemos sumar otras técnicas. Pero el material de hoy es hacer hincapié sobre la entrevista laboral. En un aspecto de ellos es el material previo que yo necesitaría, los conocimientos previos que yo necesitaría antes de iniciar la administración de la batería. Como dijimos, nunca, por más que nuestro papel en el proceso de evaluación o de selección de personal sea solamente la administración e interpretación e informe de un psicotécnico, siempre tenemos que tener un conocimiento previo de lo que necesitamos evaluar para hacer más hincapié en la lectura que hagamos de ese material. No se trata simplemente entonces de tomar las técnicas y hacer un informe, sino de que esas técnicas tienen que estar justificadas y apuntar a poder definir con claridad si la persona que estamos evaluando presenta un perfil psicológico y de aptitudes afín a la tarea que tiene que realizar, y no solamente a la tarea que tiene que realizar, sino también al ámbito en donde la va a desarrollar, los compañeros con los que va a interactuar, o sea, los pares y los superiores, y la cultura organizacional. Una estructura, por ejemplo, organizacional muy conservadora y poco afecta a los cambios, difícilmente, más allá de las aptitudes de un postulante, sea afín a un postulante creativo, independiente, que esté constantemente tratando de generar cambios y mejoras. Bien,
Como preguntas previas, esto digamos sería una vez que se nos transmite digamos el perfil de puestos, que el tema es ahí justamente que muchas veces el cliente o la consultora para la cual trabajamos, ya sea en forma dependiente o independiente, no nos facilita un perfil de puesto y de tareas. Tampoco a veces se saben las tareas en lo más básico, pero muchas veces hay tareas más difíciles, no solamente por el hecho de lo que tenga que realizar, sino por el ámbito en donde la va a desarrollar. Por ejemplo, una persona que tenga que trabajar en altura, o una persona que tenga que, por ejemplo, los mineros o los ingenieros que tienen que supervisar en trabajos en alta montaña, en donde a veces tienen que quedar aislados, por ejemplo, 3 o más meses en el lugar de trabajo porque no pueden bajar porque los pasos se cierran. Es un tipo especial de tarea que se da, por ejemplo, en Mendoza, en la zona de Veladero, donde cuando hay que tomar ingenieros o técnicos que reparen las máquinas, esos ingenieros tienen que convivir con los empleados con la gente de la mina para resolver cualquier tipo de desperfecto que tiene la máquina. Ese tipo de trabajo, por ejemplo, implica que esa persona va a estar 3 o más tiempos separado de lo que es su familia. Por lo tanto, no todas las personalidades se adaptarían a ese tipo de tarea, independientemente de que el puesto se trate de un ingeniero o un técnico mecánico, por ejemplo. Bien, esa es una de las tantas posibilidades. A veces, por ejemplo, lo que pesa es la responsabilidad y el compromiso con la tarea. Un simple chofer no es lo mismo un chofer de larga distancia, un chofer de un camión que tiene que transportar frutas y verduras, que otro chofer que tiene que transportar, por ejemplo, material peligroso, como puede ser de algún químico o de algún laboratorio. Bien, entonces, es importante hacernos estas preguntas. ¿Estoy familiarizado con las tareas que requiere el cargo que la persona tendrá que ocupar? Esto implica saber si, por ejemplo, se trata de tareas administrativas, y si son administrativas contables, si son administrativas de recursos humanos, si son administrativas del área de informática. Bien. Cuanto mejor sea la definición del perfil, para eso podemos organizar nuestra propia planilla de perfil de puestos para dársela a nuestro cliente que la complete con las baterías y las características que él crea necesario que tengamos que conocer para que el empleado que tomemos para su empresa se adapte perfectamente a ella y a la tarea. También es importante saber que la persona que vamos a entrevistar sepa las características del puesto en cuanto a remuneraciones. Bien, las responsabilidades de la tarea, como dijimos antes. Otra pregunta también es importante es cuál es el mínimo de competencias que requiere, o sea, el perfil de mínima que requiere el puesto. Por ejemplo, puede ser tareas contables, pero a veces hay tareas contables específicas como la de inventarios, auditorías. Entonces, una persona puede tener experiencia contable, pero a lo mejor en áreas más generales. Entonces, todo esto pesa después a la hora del rendimiento laboral. Entonces, si yo sé bien cuál es el tipo de tareas, sabré también qué evaluar, por ejemplo, en cuanto a componentes de la personalidad que se requerirían. Requiere, por ejemplo, un nivel de atención-concentración elevado, o requiere algún tipo de inteligencia práctica, técnica, más de tipo teórico. Requiere, por ejemplo, alta sociabilidad, empatía, escucha activa o no, o simplemente una adaptabilidad media. Digamos, la idea es entonces en lo laboral es evaluar en cada una de las técnicas psicológicas características de esta personalidad y ajustarlas después en función de lo que la tarea requiere.